Hey, Dios te bendiga, te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee. En este día de hoy estamos a martes, el día 2 de abril del 2024. Los que me ven en cualquier esquina del planeta Tierra, un fuerte abrazo, un saludo de parte de este servidor y nuestro ministerio, mi familia también. Estamos viviendo un momento que es apocalíptico, es un tiempo extraordinario, es un tiempo final y no cabe absolutamente ninguna duda que todo lo que se está suscitando a nivel global es una indicación del periodo que estamos viviendo. Yo tengo más de medio siglo estudiando profecía, enseñando profecía y dejándole saber a mis amigos en todo el mundo que vivimos en el último tiempo de la gracia. ¿Qué estoy diciendo con esto? El periodo de la gracia está por culminarse. Sabemos que en la historia de la Biblia, y esto encaja perfectamente bien dentro del cuadro escatológico, hay diferentes periodos. Sabemos muy bien que desde Jesucristo hasta nuestro tiempo ha sido el tiempo de la gracia. Pero este periodo de la gracia, que es misericordia de parte del Señor, se va a terminar pronto. ¿Y cuál es el próximo periodo? La gran tribulación. Sabemos que en el libro de Jeremías capítulo 30, verso 7, dice el profeta de Dios que será el tiempo de la angustia de Jacob. Sabemos que este periodo pronto empezará. ¿Por qué no ha comenzado? Simplemente porque la iglesia todavía está en la tierra. Y la Biblia dice que algo impide que se manifieste también el hijo de pecado. Estamos hablando del anticristo. Ahora, quiero hablar un poquito sobre este personaje. Cuando se menciona el anticristo, que será una figura enigmática, extraordinaria, con un IQ muy elevado, muy inteligente, una persona que será un experto en materia de política, economía, en materia de lo social, de la cultura, de todo. Este personaje, el mundo lo está ya anhelando, lo está añorando. Sabemos que el mundo está colapsando, se está cayendo en pedazos, como decía yo ayer. El mundo está necesitado en este momento de un líder que ponga todo en su lugar y que traiga lo que podría ser por un poquito de tiempo una falsa aparente paz. Ahora mismo, cuando miramos los líderes de la tierra, cuando miramos en Estados Unidos, este hombre que está en la Casa Blanca, Joe Biden, es totalmente inepto, incapaz, impotente. Cuando miramos, por ejemplo, el presidente de México también, y no se ofenda conmigo, y si se ofende, ese es problema suyo, porque usted es el que tiene que despertar y darse cuenta que los líderes hoy que están al frente de las naciones, la mayoría son ignorantes. Javier Milei, que es el presidente de Argentina, muy polémico, por supuesto, muy controversial, pero ha traído unos cambios increíbles a la Argentina. Y es el primer presidente en muchas décadas que ha empezado a apoyar la nación de Israel. Declaró hace unos días atrás que el presidente de México es ignorante. Yo no voy a ir a ese tema, pero te voy a decir una cosa, que no solamente el de México, todos los presidentes de Latinoamérica, en su gran mayoría, están en la misma situación. Estados Unidos, Canadá, el primer ministro de Canadá, Trudeau. Y cuando miramos, por ejemplo, todos los líderes del planeta Tierra, estamos dándonos cuenta de que no hay líderes fuertes. Ahora, con excepción de los líderes debiluchos que tenemos hoy en día en las naciones del mundo, también tenemos dictadores. Xi Jinping en la China comunista, Vladimir Putin en Rusia, Kim Jong-un en Corea del Norte. Ese tipo tiene complejo de Dios. Y así por el estilo tenemos a Nicolás Maduro, que era un chofer de autobuses. Es el presidente de una nación, Venezuela. Daniel Ortega, que tiene más de 30 años al frente de un país completo, con su esposa, la Chayo Zambrano. Es una seguidora de un gurú de la India. Y miramos todos los líderes del mundo y decimos, wow, no hay nada que diga uno, este líder es fuerte. Hubo un tiempo, décadas atrás, cuando habían hombres que eran líderes en los países del mundo. Estados Unidos tenía un Ronald Reagan. Inglaterra tenía la Margaret Thatcher, que le decían la mujer de hierro. Y aún antes de estos líderes estaba Churchill, estaba FDR, etcétera. Pero hoy tenemos un mundo donde la mayoría de los líderes son débiles, son ineptos, son incapaces, son impotentes. Y esto lo que está reflejando es que el mundo necesita un líder que venga y tome control de las riendas de la dirección de la humanidad.
Sabemos que esto es profético porque aparecerá este líder en el tiempo final. El tiempo final ya llegó. Estamos ya precisamente en la época final. Estamos contemplando, mirando ahora mismo todas las señales que se están cumpliendo. El hambre, las pestes, los terremotos, las guerras, rumores de guerras. Todo lo que estamos contemplando es una indicación contundente que ya estamos llegando a ese momento cuando la gracia se va a terminar y el mundo va a entrar a este periodo de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel. Y esto indica literalmente que el mundo está esperando un gran líder. ¿Quién va a ser ese líder? La Biblia nos dice que será uno llamado el anticristo. Eventualmente, de acuerdo al capítulo 13 de Apocalipsis, será llamado también la bestia de revelación. Esto va a suceder a la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Amigo, vivimos en un periodo donde el engaño es demasiado grande. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Él lo dijo, sabiendo muy bien que en el tiempo final millones serían engañados. De hecho, ya cuando leemos la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice el amado evangelista Juan que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y sabemos que ahora mismo millones están bajo un gran engaño. La misma iglesia de Jesucristo está hundida en tanta apostasía que no hay palabras para poder describirla. A mí me causa profunda tristeza cuando yo miro la condición de los cristianos hoy en día, en la forma como han abrazado y cómo han recibido y cómo han aceptado tantas herejías y tanta apostasía. Usted tiene que entender una cosa. Yo soy un cristiano desde el año 1972. En aquel tiempo siempre ha habido apostasía, desde el principio de la iglesia primitiva, pero no en la proporción, en la magnitud como hoy estamos contemplando la apostasía. Es increíble pensar, si a mí me hubieran dicho en el año 1972 que la iglesia metodista, que yo he predicado mucho con los metodistas, la iglesia presbiteriana, luterana y episcopal, y he predicado con las 4 iglesias, porque tengo 52 años de ministerio, si me hubieran dicho que estas 4 denominaciones protestantes, las 4, estarían casando hombres con hombres y estarían ordenando personas que son literalmente homosexuales al pleno ministerio, quizá me hubiera sido difícil creerlo, pero llegó un momento ahora en nuestra historia cuando estas 4 iglesias, metodistas, presbiterianos, luteranos y episcopales, están haciendo precisamente eso. Ahora, yo dije hace unos añitos atrás, y lo sostengo todavía, cuidémonos nuestras iglesias de Asambleas de Dios, Iglesia de Dios del Evangelio completo, Santa Pentecostés, Iglesia Cuadrangular. Porque estas 4 iglesias reconocidas como pentecostales o pentecosteses y muchas más que están bajo ellas, porque sabemos muy bien del gran avivamiento del 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles, California, y todo el crecimiento de la iglesia evangélica a nivel global. Pero yo dije hace unos añitos atrás que si estas 4 denominaciones que yo les mencioné primero, metodistas, presbiterianos, luteranos y episcopales, mire cómo han caído. ¿Será tan difícil creer que las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Santa Pentecostés y la Cuadrangular también puedan aceptar lo mismo? No lo dudo, no me sorprendería, porque estamos viviendo un momento y un tiempo tan peligroso que dice la palabra. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 24, porque si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. En los últimos 10, 15 años, mira el crecimiento de las iglesias motivadoras, de las iglesias neopentecostales. No son las tradicionales, no son las normales, no son las bíblicas, no son las que defienden la sana doctrina. Es más, estas iglesias no tocan sana doctrina, están en contra de la sana doctrina. Estas iglesias no predican contra el pecado, no predican arrepentimiento, jamás tocan el tema del infierno, ni por equivocación. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un Joel Austin, a un Guillermo Maldonado,
a un Cash Luna, a un Creflo Dollar, a un Benny Hinn. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a estos apóstoles, profetas, líderes del mundo con iglesias grandes hablar del infierno? Ellos no tocan esos temas. Ellos no hablan, por ejemplo, tampoco de la santidad. ¿Por qué? Porque cada quien que viva como se le pega la gana. Y tampoco hablan del pecado. Es más, Joel Osteen, que se considera pastor, que para mí no es un pastor bíblico ni tradicional, él dijo hace unos años que Dios le había quitado de su vocabulario la palabra pecado, porque para él la palabra pecado era ofensiva a la gente. ¿Tú te imaginas la iglesia primitiva y hombres como Simón Pedro, como el apóstol Pablo, que hablaron de pecado, que denunciaron, que amonestaron, que exhortaron? ¿Tú te imaginas estos hombres de Dios no hablando el tema de pecado y arrepentimiento? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Simón Pedro, sus primeros 2 sermones ganó 8,000 almas. ¿Y cuál fue el tema de su predicación? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia cristiana, moderna, contemporánea y valga la redundancia, hoy totalmente se ha encajado en espíritus con espíritus engañadores y no predican el evangelio de mamá y papá. Y esto es precisamente lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, el mundo está colapsando, el mundo necesita un líder mundial y la iglesia está sumida en apostasía. Este es exactamente el escenario que la Biblia nos presenta, que sería literalmente el momento para que aparezca un anticristo. Ahora mismo estamos mirando, por ejemplo, la inteligencia artificial, el control de los globalistas. Los supermercados Whole Foods, que son de Jeff Bezos, 500 de ellos en Estados Unidos, ya tienen un aparatito donde pones la mano y con la mano puedes comprar lo que tú quieras. No es coincidencia que el capítulo 13 de Apocalipsis dice que no se podrá comprar ni vender el que no tenga la marca en la mano. ¿No te das cuenta que lo que está pasando literalmente es profético, es bíblico y estamos en la hora más peligrosa? Repito lo que te dije hace un momento. Mateo 24:24. Jesucristo dijo, no Mateo, no Galilí, si es posible el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. Mire con qué facilidad ahora los cristianos se han hecho de manga ancha. Lo que antes no aceptábamos ni tolerábamos, ahora lo aceptamos. Los cristianos no ven nada malo con tomar licor, con ir a una cantina, con fumar, con ir a un baile, a una discoteca, vivir como el mundo vive y todavía decir que son cristianos. ¿No te has dado cuenta cómo se ha metido el mundo en la iglesia? ¿Y cómo la iglesia está metida en el mundo? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero la mayoría de los cristianos hoy son iguales que el mundo. Participan del mundo igual que los mundanos. Pero ¿qué dice la primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo juzgar el corazón de un Ramón Ayala. Acabo de ver otro video de él, que finalmente dice él que dejó su carrera mundana para convertirse en cristiano. Pero Dios conoce su corazón y con el tiempo vamos a ver los frutos. Ahora, él conocía el evangelio, sabía de Dios. Y por lo que yo escuché, sus hermanos parece que son cristianos o eran cristianos y él conocía, pero él eligió servir a Satanás. O sea que son decisiones que uno hace. Ahora, ¿qué clase de evangelio está ahora siguiendo? Uno donde es más liberal, abierto, que no se dan cuenta ustedes que hoy en día tienen el evangelio light, el evangelio que es muy delgadito, diferente. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Si os predican otro evangelio, sea anatema. Es más, agregó Pablo, si un ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea anatema. Lamentablemente vivimos en un periodo cuando el evangelio que se está predicando no es el evangelio tradicional, no es el evangelio de la Biblia. Por eso tenemos que buscar a Dios de todo corazón.
Quizá yo soy para algunos de ustedes una persona extremista, legalista. Quizá para algunos de ustedes yo soy un loco, una pieza prehistórica, un dinosaurio que pertenece en un museo. Pero déjeme decir una cosa, que Cristo no ha cambiado, su evangelio no ha cambiado, su palabra no ha cambiado. En Hebreos capítulo 3 y versículo 8 dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mundo y todos esos espíritus engañadores han puesto tanta presión en la iglesia que el cristianismo de hoy no es el cristianismo de mamá y papá. El anticristo pronto aparecerá en el mundo. Pronto será revelado. ¿Cuándo? No sabemos, pero está hoy más cerca que nunca de ser revelado este personaje. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana ya está hundida en apostasía. Y esta figura del anticristo, sabemos por la palabra y lo que hemos estudiado, será una persona espiritual, pero no la espiritualidad que tú y yo pensamos. Será una espiritualidad diabólica. Entonces, esta figura, que sabemos que es el anticristo, tomará control del mundo. Y acuérdese muy bien, las religiones del mundo se están uniendo. Septiembre 2022, en las Naciones Unidas, después de una cumbre grande y famosa, se reunieron 193 representantes, delegados y mandatarios de todo el mundo. Llegaron a la conclusión de una nueva visión. Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU y es uno de los más grandes antisemitas en la historia, declaró que finalmente tenían la visión del mundo, del futuro. Se llama una agenda común, One Common Agenda. Y todos los 193 países firmaron, incluyendo dos grupos que son observadores, la Ciudad del Vaticano y los palestinos. Y todos dijeron, estamos a bordo. La nueva visión. Dentro de las propuestas, dentro del documento de la declaración de una nueva visión, quedó también encajado perfectamente bien, que dicen, y habrá solamente una comunidad de fe global. Una sola comunidad de fe global. Ahora vaya conmigo a marzo 2013. Sube en el Vaticano, llega un hombre de Latinoamérica llamado Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano. Comienza a cambiar la forma, la teología, las políticas de la Iglesia Católica. Y es el papa más ecuménico en la historia. Y une los mormones, los musulmanes, los budistas, los pentecostales, los evangélicos, todos con todos, formando lo que se llama el gran movimiento ecuménico del tiempo final. Incluso viaja a los Emiratos Árabes Unidos, creo que fue febrero de 2019, y establece con 2 besos, uno en cada mejilla, al gran Al-Tayeb, líder máximo mundial de los musulmanes suní, un pacto de paz. Y ahora levantaron ya un complejo religioso en los Emiratos Árabes Unidos, donde en el mismo lugar hay una iglesia católica, una mezquita islámica y una sinagoga judía. Todo este movimiento que estamos viendo es parte del tiempo final. La gran iglesia, el movimiento ecuménico. Yo a esto le llamo parte también, es la gran ramera. Cuando leemos en Revelación capítulo 17 y 18, por años decíamos la gran ramera es solamente la iglesia católica. No, y las pequeñas, las que están arrimadas bajo las faldas de la católica, es el gran movimiento ecuménico. Por eso hay tanto engaño, tanta confusión. Millones y millones y millones de llamados cristianos están conectados con el movimiento ecuménico. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que fue en el 2006 por allá, que el cantante cristiano Marcos Witt dijo desde Buenos Aires, Argentina, en un evento llamado Creces. ¿Qué dijo él? Voy a entrar a un camino peligroso, voy a experimentar algo nuevo, pero voy a entrar y que Dios me ayude. Estaba hablando de meterse con la iglesia católica. De hecho, estaba en un evento católico, carismático creo. Pero al final del día hemos visto, por ejemplo, cómo todos los cantantes, los predicadores, creo que fue en el 2015
que viajaron al Vaticano: Darlene Zschech, la cantante de Hillsong en Sydney, Australia; Dan Moen, el cantante cristiano americano que produce discos para Marcos Witt también. Estuvieron muchos, Alex Campos, muchísimos fueron y estuvieron conectados con el Vaticano. ¿Por qué? Porque la iglesia ecuménica, la gran iglesia del anticristo, ya está lista. Ahora ponme atención. La iglesia ecuménica está preparada. La política está lista. La economía está preparada. Todas las plataformas necesarias están listas para que aparezca el anticristo, esta figura extraordinaria. A través de los años decían que el anticristo, y yo tengo tantos años sirviendo al Señor, decían que el anticristo era Juan Pablo II. Y me acuerdo que decían que era Mikhail Gorbachev. Yo nunca he especulado, porque sé perfectamente bien que nadie sabe quién va a ser esta figura. Nadie. Es un peligro especular, porque muchas personas podrían tener ciertas características. ¿Cuáles son las características del anticristo? Será uno que no honre el Dios de sus padres, tenga sangre judía. Segundo, no hará caso al amor de las mujeres. ¿En qué tiempo estamos? El tiempo de los transgéneros. ¿Qué hizo el presidente americano hace unos días atrás? Bueno, ayer o antier fue, el 31 de marzo, hace 2 días. Declaró el día de la Pascua, el Día Nacional de los Transgéneros. Con estas ideologías nuevas y con este movimiento fuerte LGBTQ, el aceptamiento en las iglesias del movimiento homosexual, sabemos muy bien que es el momento. Sabemos muy bien que ya estamos en este tiempo. Entonces, las características son que no hará caso al amor de las mujeres, no honrará al Dios de sus padres, será una persona con un IQ muy elevado, un experto en temas militares, económicos, políticos, sociales, culturales, y será amado y aclamado por las multitudes. Nadie sabe, pero en mi tiempo decían Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, cuando decidió finalmente unirse con Ronald Reagan, vino a Estados Unidos. Y me acuerdo, estamos hablando del último premier de la Unión Soviética. Me acuerdo yo que hubo un día cuando se bajó en Washington, se salió de la limusina y la gente lloraba mirándolo a él. Muchos pensaron, y como tiene una marca aquí, bueno, ya murió hace unos días atrás. Luego Juan Pablo II, que fue un papa muy amado por los católicos y millones en el mundo. Luego decían que era Ronald Reagan, que cambió la política y que fue también amado. Y luego dijeron, bueno, más recientemente Felipe de Borbón, el rey de España, y dijeron que era Donald Trump, y han dicho esto y lo otro. Amigo, nadie sabe. Pura especulación. Nadie sabe. Pero esto te puedo decir en este momento. El anticristo está vivo en alguna parte del mundo. ¿Cuándo será revelado? Solamente después de que la iglesia de Cristo sea levantada. Ponme atención. Después de que la iglesia sea levantada, entonces el anticristo será revelado. Millones y millones de cristianos están hoy en peligro, están engañados. Esta es una alerta muy importante, poderosa, una advertencia global para cada uno de ustedes. Tienen que entender que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios grande y poderoso. La iglesia remanente fiel está de pie. Yo soy parte de ella y yo lo creo. Estamos todavía declarando la sana doctrina, enseñando la palabra. Pero el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, porque estamos en la era más peligrosa de nuestra historia. Pronto el anticristo se manifestará, será revelado. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se levante. Por eso es que lo que te estoy diciendo es importante. Prepárate, llena tu lámpara de aceite, porque el anticristo no será revelado hasta después de que la iglesia sea levantada. Eso significa que en cualquier momento la iglesia será levantada. ¿Será levantada hoy, mañana, pasado? Nadie sabe, solamente el Padre que está en el cielo. Pero cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca
la venida del Señor. Comparte esta transmisión. Busquemos a Dios, acerquémonos a Él y preparémonos. No para la llegada del anticristo, sino para la llegada de nuestro Cristo, que nos vamos a encontrar con Él en esa nube blanca. Compártelo. Desde El Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary Lee diciéndote Maranata. Cristo viene pronto. Shalom.